también entonces decíamos, herramientas es cómo hacer un plan de trabajo con un grupo en el momento en el que el grupo se va consolidando, un acta de adhesión a este grupo, el manual de buenas prácticas y también la herramienta de un diagnóstico que es una encuesta de caracterización social, ambiental, productiva del grupo. Estas herramientas que están en la caja de herramientas, que están en un drive que está abierto a todos todo el tiempo, es lo que le vamos a pedir que se silencie. Ahí está, gracias Juan. Es Los silencio, ah, cualquier cosa los vuelvo a habilitar. sí, sí. Puede ser que estas herramientas que son accesibles es lo que permite de alguna manera ir homogenizando o estandarizando la forma de ir interviniendo y acompañando a los grupos. En el día de ayer revisamos qué instancias o estadios puede tener un grupo y qué desafíos puede tener acompañar a un grupo ganadero, bovino en este caso, que puede tener distintos intereses, en algunos casos una venta conjunta, decía Mauro, Nico también, digamos, la compra de insumos es algo que los motiva, tiene que obviamente ir acompañado quien se incorpora por alguien, un referente o un productor que tenga de alguna manera también su posicionamiento en el lugar y conozca. Otro de los aportes que hacía Cata es pongamos en valor otras experiencias de grupalidad que pueden haber en el territorio, quizás no específicamente de ganadería bovina. Y Vivi también hacía, digamos, los aportes de lo importante que es ir instalando, es prácticamente ser agentes de cambio y agentes educativos en temas que, por ejemplo, hace unos años, cuando todavía no se intervenía tanto, ahora, digamos, no se cuestiona la forma, por ejemplo, de poner una vacuna y demás. Cosas que fueron aprendizajes en el campo, digamos, a través de la experiencia. Hasta ahí llegamos y uno de los grandes temas que salió es la extensión rural. Este fue en síntesis, muy síntesis, el proceso que fuimos haciendo en estos 4, digamos, encuentros, y ahora sí les pido, si les parece, muy rápidamente hacer la presentación para que puedan ver, digamos, los especialistas, bueno, quienes estamos en el grupo, ¿no? Empezamos, si les parece, bueno, en mi caso, Natalia Fenix, y estoy coordinando, digamos, el Plan Ganadero Bovino y también GIRSAR, que es con financiamiento externo, y mi rol justamente es de facilitar el trabajo del resto en los distintos roles, ¿no? Tanto competencias técnicas como blandas. Sigue por aquí en la ronda también subsecretaría de producción. Hola, mi nombre es Cintia. Bueno, ya me conocen algunos. Estoy en la parte administrativa del plan. Y bueno, cualquier cosita, acá estoy para lo que necesiten. Gracias, Cintia. Seguimos, ahí si les parece, Juan y Luis, justo les toca. Dale. Bueno, yo soy Luis Tiscornia, soy ingeniero agrónomo, profesor titular de la Cátedra de Extensión Rural en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Comahue. Gracias, Luis. Ahí, Juan. Hola, buenas tardes de nuevo. Sí, yo soy Juan Bricio, también docente de la asignatura de Extensión Rural de la Facultad de Ciencias Agrarias y circunstancialmente ahora como secretario también de Extensión de la Facultad, acompañando la nueva gestión de Esteban Joc. Muchas gracias, Juan. Seguimos entonces con Alejandro. Buenas tardes a todos, yo soy Fernández Alejandro, veterinario, correspondo acá al grupo GIRSAR, para bueno, ser parte acá del plan ganadero en el fortalecimiento, ¿sí? Así que bueno. Y la zona, Ale, recordá la zona en la que Sí, operás, yo digamos. estoy en la zona norte de Neuquén, más precisamente Las Ovejas, acá donde me ubico, y bueno, me toca todo lo que es Barbarco, Manzano, Andacollo y bueno, los límites con Chosmalal. Gracias, Ale. Sigue Carolina Espinosa. ¿De nada? Hola, buenas tardes. Disculpen, tengo mala señal, así que por eso tuve que desactivar la cámara. Bueno, yo soy Carolina Espinosa, soy socióloga y en este caso estoy
incorporándome al programa desde la gestión social del territorio, abarcando las distintas zonas de la provincia. Gracias, Caro. Sigue en el orden Catalina, justo la dupla. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo vivo en San Martín de los Andes, también me sumo recientemente como GST, Gestora Social del Territorio, con foco en la perspectiva de género. Mi formación es antropóloga y también soy docente, así que bueno, muchas gracias. Gracias, Cata. Sigue Fer Arrieta. Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes, ¿cómo andan? Disculpen que me conecté medio tarde. Están con ostentaciones, ¿no es así? Sí, Fer, estamos presentación, nombre, formación y rol y la zona en la que estamos operando. Ah, bueno. A ver que prendo la cámara. Bien, mi nombre es Fernando Arrieta, soy técnico de la agencia Piedra del Águila. La zona de influencia es todo lo que es coyuntura y parte de Catanlip. Gracias, Fer. Que nada. Seguimos con todo de Luminé. Buenas tardes a todos y todas. Bueno, Ito Yancaqueo, de acá de Aluminen, de Dirección Territorial, y por el momento estamos iniciando en el grupo ganadero bovino de Quilca. Muchas gracias, Ito. Sigue en orden Mauro Erice. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, mi nombre es Mauro Erice, soy médico veterinario, incorporado en el proyecto GIRSAR de fortalecimiento sanitario. Me toca toda la zona de influencia de Chosmalal y una parte del norte también. Gracias, Mauro. Continúa también Mauro Labra. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Mauro Labra. Soy recientemente ingresado por el proyecto GIRSAR, médico veterinario, y zona de influencia es la de Chosmalal y paraje cercano. Gracias, Mauro. Sigue Maiko Gauna. Bueno, buen día a todos. Maiko Gauna, médico veterinario. Estoy en el equipo de ganadería de la Subsecretaría de Producción. Bueno, hace rato acompañando en todo lo que tenga que ver con el proyecto GIRSAR y bueno, con otras cuestiones de ganadería de provincia también. Así que bueno. Gracias, Maiko. Sigue Nicolás Espinosa. Hola, buenos días. Bueno, mi nombre es Nicolás Espinosa, médico veterinario, y estoy acá en Loncopuez y me toca parte del hueco también. Muchas gracias, Nico. Sigue Samantha Croato. Buenas tardes, disculpen que no prendo la cámara, estoy con mala señal acá. Soy veterinaria de GIRSAR y la agarro toda la parte de zona sur de la provincia de Neuquén. Muchas gracias, Samantha. Sigue Verónica Cabrapam. Hola, buenas tardes. Por acá media congestionada, así que voy a hablar poquito. Yo soy Verónica Cabrapán, ingeniera agrónoma. Estoy trabajando en la Corporación Pulmarí y bueno, todavía no tengo grupo ganadero acá. En proceso, gracias, Vero. Luego Viviana Veroiza o Veroiza. Hola, buenos días, yo soy Viviana Veroiza, estoy en la parte centro de Zapala con el tema de las campañas de vacunación de brucelosis y melofagosis. Y bueno, acá presento a mi compañero. Lucas Fernández, y estoy como veterinario del programa GIRSAR en zona centro. Hola, Lucas.
Gracias y gracias Vivi. Sigue Walter. Sí, buenas tardes, compañeros. ¿Cómo le va? Sí, yo soy jefe de la agencia del WECU, en la cual estoy cubriendo parte en las campañas sanitarias provinciales en la zona del Solar y Muchísimas gracias, Walter. Ya hicimos de alguna manera la ronda, puede ser que alguno se sume o eventualmente, como ha pasado ayer, que si se corta la luz, alguno, digamos, se caiga. Vamos a ir naturalmente compartiendo online la grabación de esta clase también y eventualmente también las presentaciones. Así que para, digamos, una aclaración de marco y de recordatorio, cuando hablan, digamos, los consultores o consultoras de incorporarse a GIRSAR, el proyecto de fortalecimiento del rodeo bovino es fortalecimiento sanitario, es parte de una especie de proyecto que sale de la matriz Plan Ganadero Bovino, tal cual como dice Maico, fue uno de los que lo planeó y lo escribió, y viene a fortalecer con equipos profesionales, por eso digamos hay tanto técnicos en partes digamos sanitarias específicas como gestoras sociales territoriales, digamos. Es un equipo en conjunto y hay obviamente un lapso de tiempo en el que este grupo va a estar operativo y el objetivo del Plan Ganadero Bovino es que las capacidades instaladas que queden sean de alguna manera autogestionadas después de 2024, ¿no? Con un horizonte de tiempo de que no se genere dependencia, y con esta plena conciencia, digamos, de lo que implica. Y también el resto del equipo, como Walter, como Vivi y demás, tienen una estructura ya, digamos, en el Estado provincial y en las agencias territoriales. Lo interesante es que nos necesitamos mutuamente, nosotros principalmente a ellos, para poder seguir operando en el territorio y dar continuidad a las iniciativas. Así que sin más, digamos, datos de contexto, les damos la palabra y la pantalla a Luis y a Juan. Bueno, o sea, mayoría de veterinarios sería. Una agrónoma hay, ¿no? Vero, sí. Vero, y después socióloga, antropóloga. Pregunta, ¿han tenido formación en la carrera de grado acerca de lo que de extensión rural? La pregunta va para las ciencias veterinarias y para el resto. Sí, de hecho, digo, para saber... Que Vero e Ito ya lo tuvieron. ¿Cómo? Vero e Ito ya lo tuvieron. Bueno, esos son egresados Son nuestros. egresados nuestros. Son muy buenos. Claro. Claro. Pero digo, pregunto en general, digamos, ¿los veterinarios tienen eso como formación en la carrera? ¿No? ¿O sí? No, por algunos gestos, digamos. No es el fuerte de la formación de la carrera de veterinario, ¿no? No, está bien. Digo, para ubicar, porque, por ejemplo, el cursado de la asignatura Extensión Rural en Agronomía es un cuatrimestre. Son 120 horas, con lo cual podríamos decir, lo nuestro hoy es más sería una charla motivacional para estimular a que se piense y se empiecen a leer y a conversar sobre estos temas, ¿no? Está claro que pretender, digamos, en 90 minutos, incorporar una cantidad de cosas muy importantes en relación a la extensión rural es inviable. Por lo tanto, la idea sería tratar de señalar algunas cuestiones medulares o importantes, o que consideramos importantes, para que ustedes puedan tomar nota de eso y después pensar y eventualmente meterse en la lectura o en futuras consultas. Como bibliografía les vamos a acercar un artículo de Alemani y Sevilla Guzmán. Alemani es un técnico del INTA ya jubilado, formado en extensión rural. Sevilla Guzmán es un especialista español que ha trabajado mucho el tema campesino, el tema ahora está muy volcado a lo de agroecología, pero bueno, ese artículo es un artículo que puede ser dificultoso de leer,
pero si se quiere es una síntesis del debate acerca de la extensión rural. Entonces, lo ponemos para que ustedes por lo menos tomen nota de que está en debate todo esto, y tiene que ver con cómo era, en general los términos de las discusiones son lo tradicional y lo no tradicional, ¿no? En el ámbito nuestro de extensión rural o del trabajo con los sectores productivos, etcétera, etcétera, uno habla en general de la extensión tradicional basada en las estructuras, en general planes estatales, en su origen, que lo que tienen como objetivo es cambiar la conducta de los productores, ¿no? Por lo tanto, a partir de ese objetivo se establecen estrategias para incidir sobre esas conductas. Sobre eso que estuvo, y a su vez, se parte de un diagnóstico de que, o se partía de un diagnóstico de que todo el problema era un problema de formación o de capacitación o de educación hacia los productores. O sea que los productores son ignorantes, nosotros tenemos una cantidad de conocimientos validados por la ciencia que los productores tienen que incorporar, para lo cual lo que hay que hacer es enseñarles. Entonces, muchas, las clásicas teorías de la extensión o los clásicos programas de extensión, en realidad son, uno podría decir, grandes sistemas de capacitación, ¿no? Y a su vez, dentro de lo que es los sistemas de capacitación, uno podría decir, ya metiéndose en lo que son las metodologías de enseñanza, en general basados en lo que se llama, digamos, las metodologías tradicionales de enseñanza. En la enseñanza institucional, digamos, llamemos la universidad, por ejemplo, se la suele denominar, bueno, enciclopedismo, por decir algo, ¿no? El clásico profesor, clase magistral, que tiene enfrente una persona con el cerebro vacío, a lo cual hay que llenarle la cabeza de información, y con esa información se puede desenvolver profesionalmente. Con lo cual, el término de transferencia, que en el caso nuestro, de lo agrario, está muy internalizado, nosotros decimos transferencia tecnológica, ¿qué hay que hacer? Hay que transferir tecnología. Y bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Enseñarle a los productores cómo es la nueva tecnología y la tienen que aplicar. Y si no la aplican es porque son unos ignorantes, no entienden, o son testarudos, digamos. O no son modernos, o son muy cerrados. Y ahí vienen todas unas históricas teorías sobre la ruralidad, que hablan, por ejemplo, digo, esto es viejo ya, hoy por hoy está descartado, a nadie se le ocurre hablar de esto, aunque sigue siendo predominante en muchos casos, ¿no? Pero las teorías culturales acerca de la mentalidad rural, ¿no? Lo rural como atrasado, lo rural como conservador, lo rural como no científico, como reaccionario al conocimiento científico, religiosidad extrema, mitos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso hoy por hoy está, digamos, ese artículo muestra también toda la crítica o todas las variantes y las críticas dentro del debate acerca de la extensión rural que se han desarrollado, e incluso las concepciones más modernas que están hoy dando vueltas. Ahí voy a ver si comparto pantalla. ¿Ahí se ve? Tarda unos minutos, Luis. Todavía no. Todavía no. Espérate, ¿qué hice acá? El tema es si hice bien las cosas. Acá está. A ver ahí. Ahí se ve, Luis, perfecto. Ahí se ve. Ahora sí. Bueno. Entonces, yo voy a tratar de hablar unos 15 o 20 minutos, ya que voy a vomitar, ¿no? Y después va a seguir Juanchi. Digamos, ahí les pusimos en estas filminas, que obviamente van a estar a disposición de ustedes, algunas cuestiones centrales, en términos de lo que se concibe como las definiciones de extensión rural, las más modernas, como la que está escrita ahí, bueno, la disciplina que estudia los procesos que envuelven el uso del conocimiento, que tienen como objetivo los cambios, o producir cambios, o estimular cambios en la sociedad rural, y que tiene implicancias, o opera, o actúa sobre la toma de decisiones.
¿no? Con lo cual uno podría decir, no es que estamos ante una situación, se concibe la extensión rural como una cuestión intencional, que tiene como objetivo producir cambios en la conducta de las personas, con todo lo que eso implica, ¿no? Y a su vez, lo tradicional es que se lo conciba como un proceso eminentemente educativo. Con lo cual, se viene todo el debate acerca de qué es un proceso educativo, y ahí estamos en el tema enseñanza-aprendizaje, qué es enseñar, qué es aprender, y todas las teorías que hay alrededor de eso. Digo, ahí estamos, una moción de orden, Luis. Estamos Sí. viendo la versión que se ven en el costado de la izquierda, la lista de las diapositivas. Podés presionar. A ver ahí. Ahí sí vemos la presentación. Perfecto, gracias. Claro. Bueno, entonces ahí ustedes tienen, por ejemplo, unas definiciones acerca del debate sobre la educación, qué es lo que se concibe. Nosotros podemos decir, más o menos clásicamente se habla de lo viejo, la educación tradicional, se habla en términos de los sistemas educativos, ¿no? El modelo de educación transmisora, el enciclopedismo, basada en los contenidos, donde está el que enseña y el que aprende tiene un papel en blanco en la cabeza que hay que llenarle información. Un poco más moderno, estoy haciendo una simplificación extrema, ¿no? Un poco más moderno lo que tiene que ver con las teorías conductistas, o sea, que tienen ya no tanto la idea de llenarle la cabeza de ideas y conocimientos, sino de modificar conductas, muy ligado al adiestramiento, ¿no? Uno podría decir, las teorías conductistas son típicas en todo lo que es desarrollar habilidades, manejar un tractor, por ejemplo, ¿no? O sea, cómo en el menor tiempo posible desarrollo que la persona tenga una habilidad determinada. Clásico es, qué sé yo, conducir, manejar un tractor, conducir un auto, operar una maquinaria, etcétera, etcétera. Y lo más moderno que cuestiona todo lo anterior habla de lo que serían las propuestas de tipo educación problematizadora, ¿no? O sea, basadas en las definiciones, si se quiere, de Piaget en educación, ¿no? Como diciendo, el punto central es aprender. Y el que enseña lo que tiene que hacer es ayudar a que el otro aprenda. ¿Y qué es el aprendizaje? Bueno, el aprendizaje es cuando uno se enfrenta a un problema, no lo puede resolver, recurre a todos sus conocimientos, habilidades e incluso habilidades o capacidades emocionales, no lo puede resolver, ante esa situación apela a nuevos, busca conocimientos, se transforma él mismo en relación a sus habilidades, incorpora habilidades, se transforma desde el punto de vista de sus emociones, y en ese conjunto, conocimientos, habilidades y transformación personal, resuelve el problema. Y una vez que eso le permitió resolver el problema, incorpora un nuevo estatus. Bueno, ese es el aprendizaje, podría decirse muy burdamente. Con lo cual uno podría decir, bueno, si lo que tenemos que hacer para ir incluso a ustedes que tienen un programa, que están insertos en un programa, que tiene objetivos y que tiene una propuesta, por ejemplo, el manual de buenas prácticas. Con lo cual ustedes decían, bueno, esto es lo que nosotros impulsamos, esto es lo que promovemos. Bueno, uno podría preguntarse, eso que están promoviendo, que es un conjunto de prácticas, se supone que son cosas que no se hacen, y por eso justamente las promueven. O sea, los productores no hacen eso, y nosotros decimos que es bueno que lo hagan. Por lo tanto, impulsamos eso. Uno podría decir, si el diagnóstico es no lo hacen porque no saben, bien, entonces lo que tenemos que hacer es enseñarle, ¿no? Y armamos un sistema de enseñanza, de capacitación, incluso con las teorías más modernas, si se quiere, de capacitación. Uno, ya para adelantar, que Juanchi lo va a desarrollar un poquito, sería el trabajo grupal, la dinámica de grupo o los grupos operativos de aprendizaje. Los pedagogos dicen es de lo más potente desde el punto de vista de los resultados, o sea, de lograr aprendizajes, que son ¿qué? Cambios en las personas, cambios de conducta, permanentes, ¿no? No cambios coyunturales, sino cambios permanentes. ¿Qué tiene que ver? Con incorporar habilidades, incorporar conocimientos, formas de hacer las cosas en forma perdurable. Bien, entonces diríamos, armamos un sistema de capacitación con las mejores y más modernas
teorías de la enseñanza, como pueden ser los grupos operativos de aprendizaje. Bueno, nosotros decimos, eso está bien, pero ampliemos un poquito la mirada. No es solamente un problema de enseñanza, sino que en el comportamiento de las personas, en el comportamiento de los agricultores, en el por qué hacen lo que hacen, hay un conjunto de variables que tenemos que considerar y mirar. No siempre es un problema de desconocimiento. Hay una cantidad de saberes y conocimientos en la propia práctica, historia de vida de los productores, que es más, hasta uno diría, nosotros tenemos que empezar a aprender de eso, a incorporarlo, porque la facultad no nos lo enseñó con toda seguridad. Bien, entonces ahí ponemos y decimos, porque además queda muy bien decirlo así, nuestra relación con los productores es una relación paritaria donde hay intercambio de saberes. Sí, está muy bien que sea así, pero también tenemos que tener claro que nosotros tenemos que tener algo que ellos no tengan. O sea, si no, no hay intercambio. Nosotros vamos a aprender y nos vamos a ser beneficiados de lo que ellos saben, pero nosotros si no tenemos algo que aportarles a ellos y que intercambiar, bueno, no tiene mucho sentido nuestra relación más que una relación de tipo social. Por lo tanto, una pregunta de rigor es, bueno, si nosotros decimos que hay que hacer esto y se supone, el diagnóstico dice que los productores no lo hacen, una buena pregunta, antes de dar por hecho que no lo hacen porque no saben y son ignorantes y hay que enseñarles, preguntarnos por qué no hacen lo que nosotros suponemos que deberían hacer. O, ¿por qué hacen lo que hacen? ¿Cuáles son las razones por las cuales hacen lo que hacen? Entonces nosotros diríamos, bueno, tenemos que caracterizar qué es lo que hacen. Y ahí tomo, si se quiere, las herramientas de diagnóstico, ¿no? De caracterizar al productor en términos de, nosotros, para decirlo sintéticamente, bueno, dotación de recursos, forma social del trabajo, estrategias productivas. O sea, qué producen y cómo lo venden, cómo lo comercializan, y cuál es su estrategia, cuáles son sus objetivos. Eso es desde la perspectiva del agricultor. O sea, tenemos que conocer qué es lo que piensan, qué es lo que quieren hacer y cómo hacen lo que hacen. Sánchez de Puerta, un especialista en extensión también español, para decirlo de la extensión dice, siempre se focaliza como lo del proceso educativo. Él dice, bueno, en realidad hay muchas, y él lo pone como diciendo, muchas cosas en juego dependen del grado de participación o de involucramiento del agricultor. Entonces dice, mirá, hay situaciones de pura información y que tienen impacto. No es que la información no tiene impacto. Muchos casos. Bueno, los veterinarios en eso son privilegiados en respecto a los agrónomos, porque el médico es algo que en general la población se da por ignorante en eso, ¿no? Entonces no polemiza, no discute. Y cuando uno va al médico, o cuando llaman al veterinario, es para decirle, mire, cúreme este animal, haga esto, usted es el que estudió, usted es el que sabe. Los agrónomos en general tenemos la dificultad que los agricultores saben mucho de producir y de agricultura y todo eso, por lo tanto discuten todo. No es que estamos interactuando con una persona que además se aviene a que él no sabe y el otro sabe. Pero la información típica en nuestro caso, bueno, productos químicos, nuevas tecnologías, nuevas maquinarias, suelen ser información lisa y llana que el productor la considera, la evalúa y en función de eso toma decisiones. Un proceso más elevado ya es el asesoramiento, cuando uno ya interactúa con el productor, no solo brindando una información, sino analizando en concreto su explotación y dando alguna indicación al respecto. Y un proceso más elevado es un proceso educativo, con todas las definiciones que ustedes van a ver en términos de lo que es educación, ¿no? Un proceso en el cual las personas cambian globalmente, de conocimiento, habilidades y también emocionalmente, y de pareceres y de ideas. Y niveles superiores a eso, más complejos, Sánchez de Puerta dice, bueno, la comunicación, la dinamización y la acción política. Al introducir eso, ¿qué queremos decir? No es solo un problema educativo, sino que por qué se hace lo que se hace tiene que ver con los conocimientos que uno tiene, con los objetivos que tiene, pero después con la dotación de recursos que tiene, con el sistema económico concreto en el cual está inserto, en un momento histórico determinado, en una región determinada, con determinado nivel tecnológico. Por lo tanto, ahí, ¿qué metemos?
metemos la economía como juega, metemos la sociología como juega, metemos bueno, ahora nos alimentamos de disciplinas como por ejemplo la ecología política o la economía ecológica, ¿no? Nuevas vertientes que muestran que lo local está íntimamente relacionado con lo regional, nacional o con lo global, y que por lo tanto es muy difícil pensar solamente en el desarrollo local sin ver las interacciones en todos los planos que hay con la llamada, el contexto, lo externo. Y a su vez sería, nosotros interactuamos con los productores. ¿Y los productores quiénes son? Los productores como tales es como cuando hoy se habla en la Argentina del campo, ¿no? Se dice el campo quiere esto, el campo no existe. Lo que existen son actores concretos que tienen determinada dotación de recursos, determinada forma social del trabajo, determinada relación con los mercados, determinadas historias, determinadas áreas ecológicas sobre las que habitan, y que son a su vez muy diferentes y muy heterogéneos. Por lo tanto, el campo no, son múltiples heterogeneidades de actores sociales que están operando en múltiples y heterogéneas áreas ecológicas y en múltiples momentos históricos determinados, que todo eso redunda en por qué hacen lo que hacen y no hacen otra cosa. Acá incorporo un tema. En términos generales, para seguir vomitando, ¿no? Yo les diría, miren, tengan muy en cuenta esas heterogeneidades y tienen que describirlas, pero además comprenderlas. A grandes rasgos les podría decir, miren, no es lo mismo un productor, a todos les llamamos productores, pero, a ver, un empresario a un productor campesino o familiar, para dar dos polos, ¿no? Porque las lógicas de producción son distintas, porque la dotación de recursos son distintas y que por lo tanto las posibilidades y capacidades y escalas productivas son completamente distintas. Y a su vez, dentro de lo que uno podría llamar empresario, y ahí vamos a una definición, ¿no? Empresario es cuando el titular de la explotación, esto es una definición académica, cuando el titular de la explotación no interviene en las actividades directas, en el trabajo directo en la explotación, y su trabajo consiste en conducir y diseñar y programar el funcionamiento de la explotación, o sea, la dirección. Y el trabajo directo en la explotación se realiza con personal asalariado. Eso es un empresario, tenga 2 empleados o tenga 2.000 empleados. Lógicamente, no es lo mismo tener 2 empleados que tener 2.000. Entonces tendremos que diferenciar pequeños empresarios, medianos empresarios, grandes empresarios. Y a su vez podemos decir, no es lo mismo estar integrado que no estar integrado. Por ejemplo, no es lo mismo ahora que está de moda en la región decir, mira, tengo cría, hago recría y además hago feedlot y engordo. Y encima soy matarife. Bueno, a ser un productor que es oferente de terneros para que otro los engorde, y después ese que engorda los vende a otro que los faena, los conserva, y ese otro los venderá a las carnicerías. O sea, digo, el estudio de la cadena, ¿no? El estudio de la cadena, los distintos actores que intervienen, y los poderes de negociación de los distintos actores. Clave, porque todo eso funciona en un conjunto. Hay ganadores y perdedores, en distintos momentos históricos, en distintos momentos del año, todo eso tenemos que comprender. Ahora, un productor lo contrapuesto, un productor campesino, o como se le llama ahora, agricultura familiar, que es un vocabulario más amable pareciera, tiene una lógica completamente distinta, porque a un productor empresario yo le digo, mirá, las tomas de decisiones y los instrumentos para la toma de decisiones son tasa interna de retorno, margen bruto, ¿no? Y el BAM. Y con esos métodos de cálculo económico se toman las decisiones más correctas. Por lo tanto, un empresario que está a tasa negativa trabajando en margen de ganancia, yo le digo, tu explotación es inviable, o corregís los costos o conseguís mejores precios para tu producto. Y a su vez se establecen costos medios de producción. Si uno está por arriba de los costos medios de la región, de la zona, de un momento, queda fuera del mercado, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, su comportamiento va a estar guiado
por las metodologías de cálculo económico. En la producción familiar eso no existe, o existe muy poco, o hay otras cosas que tienen mucho más incidencia. Primero, los costos son distintos, ¿no? El trabajo familiar no se puede calcular en términos de lo que se calcula un empresario, no hay salarios pagados, no hay aportes patronales, no hay ART, no hay legislación laboral, por lo tanto, el costo llamado de la mano de obra, cuando se trata de una explotación, está regido por reglas completamente distintas a las reglas de una empresa. Eso ya solo nos da dinámicas y lógicas y estrategias productivas distintas, para dar una idea en términos de qué es lo que tenemos que comprender. Ni hablar cuando el objetivo de la producción familiar es la manutención de la familia, y el objetivo de la explotación empresarial es la maximización del beneficio. Dos lógicas completamente distintas. Yo puedo maximizar el beneficio y tener un ingreso que no alcanza para mantener una familia, o puedo mantener una familia y tener una tasa de ganancia que en el cálculo económico es completamente negativa. O sea, esa lógica es la que nosotros tenemos que comprender. El enfoque, lo que está en discusión. Esto hay autores para sintetizar mucho, ¿no? ¿Cómo nos plantamos frente a esa relación que queremos establecer con el productor? Uno podría decir, con la lógica de hacer qué. O sea, ¿cómo hacemos para que el productor haga lo que nosotros decimos que tiene que hacer? Una lógica un poco más suave es hacer para. Bueno, ¿cómo diseño una oferta que sepa que el productor me la va a consumir? Si se quiere, hasta una lógica comercial, ¿no? De vendedor de tecnología. Bueno, hago una oferta que puedo vender y me la van a comprar. Y otra cuestión es el enfoque de hacer con. O sea, ¿cómo hago yo para que el productor esté en mejores capacidades para resolver los problemas que él decide que tiene y que él considera que tiene? Y en todo caso nosotros somos un soporte, una ayuda, una orientación, un colaborador, un promotor, para que él haga lo que tiene que hacer. El protagonista es el productor. Bien, esa es la más linda, obviamente, ¿no? Suena mejor, pero si se quiere es la más difícil de hacer, ¿no? Porque implica un proceso. El enfoque sería, en vez de mirar las cosas, cómo hacer para que el agricultor haga lo que yo quiero que haga, podríamos decir, ¿por qué no pienso en cuáles son los obstáculos que tiene el agricultor para hacer lo que necesita hacer? Y en esto de cuáles son los obstáculos, uno dice, mirá, no viene mal pegarle una repasada. Porque el que no hago o las dificultades para hacer algo, o para cambiar de actitud, para cambiar mi comportamiento, pueden ser múltiples. Puede ser en una falta de conocimiento, lisa y llana, bien, entonces una instancia de aprendizaje, de enseñanza, de capacitación, resuelve el obstáculo. Pero si son falta de medios, eso no se resuelve con capacitación. Hay que procurarse los medios. Si hay falta de información acerca de cómo procurarse los medios, digo, es muy importante en el tema de las políticas públicas. Hay, por ejemplo, nosotros durante años hemos visto cómo hay muchos productores que no conocen la disponibilidad de líneas, por ejemplo, crediticias, de soporte, de asistencia del propio Estado, y por lo tanto no tienen acceso, porque no saben cómo procurarse, cómo llegar a esa información. Bueno, falta de motivación, ahí ya viene todo lo que es la parte personal, si se quiere, del productor. Falta de poder o falta de conocimiento sobre las relaciones de poder y cómo modificarlas. Hay una cuestión básica en la agricultura, ¿no? El tema de la escala económica y la integración y el poder de negociación. Bueno, no es lo mismo vender 3 terneros que vender una jaula entera, que vender con recría, que vender terneros recién destetados o engorde, y a quién venderle y en qué mercado. Por ejemplo, hace poco entrevistamos a un productor de Loncopué que nos decía, mira, yo tengo 400 madres, hago recría y vendo en las carnicerías locales. Por lo tanto, la relación comercial que tengo no es con el frigorífico de Cenillosa, que es un frigorífico habilitado. No, yo trabajo acá, contrato el servicio de faena, dicho sea de paso, andás a ver si lo contrata, pero porque tenemos un 50% de faena clandestina, ¿no?
y se maneja en un mercado local. Bueno, es un poder de negociación distinto a aquel que, bueno, ni hablar de aquel que tiene 3.000 terneros para vender, o aquel que tiene campos, o por ejemplo una gran estancia que nos decía, mira, cuando el precio del ternero se empata con el precio del ternero arriba de la barrera, nosotros llevamos nuestros terneros, 3.000 estoy hablando, campo grande, 70.000 hectáreas, 80.000 hectáreas, nosotros mandamos nuestros terneros a nuestros campos de provincia de Buenos Aires, y engordamos allá. Y eso a 10 años, 12 años de instalada la barrera sanitaria, ¿no? O sea, es una decisión económica de una empresa que tiene una lógica determinada. Bien. El eje en la percepción de los agricultores. Mientras una información no es considerada relevante, para decirlo no como está ahí, que está bien dicho, yo le digo, miren, entra por una oreja y sale por la otra. Toda la maraña de información que nosotros podemos vertir, tratar de inculcar y todo eso, si no es considerada como relevante para su situación económica, para su situación productiva, dentro de sus objetivos personales, y que él vea que eso es posible de hacer, o sea, que está dentro de sus posibilidades económicas, en general uno podría decirle, le doy una, ahora que se dice, un tips. Bueno, va a ser descartada, no va a ser considerada, van a hablar al cohete, por decirlo alguna. Entonces, traten de buscar y percibir que lo que uno está interactuando con el producto tiene que ver con sus objetivos productivos, con su realidad económica, dentro de sus capacidades, ¿no? Si a nosotros nos ofrecen para la venta un Audi que vale $80.000, probablemente las características del Audi no nos interesen, porque lo vemos como fuera de nuestras capacidades. Bueno, si nosotros le vamos a manejar con el productor tecnologías que él inmediatamente dice, eso no es para mí, o sea, no está dentro de lo que él considera que pueden ser sus capacidades, es muy probable que respetuosamente nos escuche, pero la información realmente no sea considerada. O sea, en el enfoque de hacer con, un punto básico es la percepción de los agricultores y cómo ellos definen el problema que tienen. O sea, nosotros, en esto de caracterización, ya metiéndonos en cada uno de las estrategias productivas, en la pregunta de por qué hace lo que hace, bueno, es entender cuál es la lógica productiva que tiene que ver con su dinámica y que todo lo que hace seguramente tiene atrás una buena razón. Y en todo caso, puede haber situaciones de incapacidades, puede haber limitaciones estructurales, puede haber limitaciones de su propia estructura económica productiva, y la información que nosotros le damos tiene que ser para él encuadrada dentro de esos esquemas que maneja. Y nosotros tenemos que tratar de conocer cuál es esa lógica productiva. No quiere decir compartirla, no quiere decir estar de acuerdo, pero para nosotros sí es un dato, tiene que ser un dato. O sea, si alguien me dice, mira, no hago estacionamiento del servicio, ¿por qué? Y porque quiero tener pariciones a lo largo de todo el año, porque quiero vender todo el año, y uno podría decir, no, tiene lógica. Después uno podrá proponerle algo mejor, pero lo que hace seguramente está pensado en alguna idea que él tiene, alguna definición del problema, que después nosotros, si está equivocada, tenemos que rebatir, sería. Si se caracteriza un problema y el productor lo define, y esa definición nosotros consideramos que es incorrecta, hasta que no logremos discutir con él que esa definición es incorrecta, las soluciones que propongamos no van a tener cauce, porque para él van a ser para otro problema, no para el de él. Él va a decir, no, muy bien, doctor, muy bien, doctora, muy bien, ingeniero, muy bien, ingeniera, pero eso es para otro campo, no para el mío. En mi campo tengo este otro problema y la solución es esta otra. Hasta que no resuelva esa diferencia de diagnóstico, yo le diría, miren, nos podemos cansar de hacer capacitaciones, pero para él, vuelta, respetuosamente podrá asistir, nos podrá, incluso diciendo, bueno, vengo porque por ahí ligo algún crédito o algún beneficio tendré, me banco esta charla aburrida, pero para mí esto no me sirve. O sea, partir de la percepción de los problemas y de la definición que el agricultor hace de esos problemas. Y después algo de muy sentido común.
en general, los problemas de difícil definición son mucho más difíciles de abordar. O sea, la motivación para resolver ese problema va a ser mucho más baja si estamos frente a un problema agudo. Y ni hablar con aquellos problemas que se consideran crónicos. Con los problemas que se consideran crónicos se convive, no se los cambia. Entonces no es un detalle si el productor dice, mirá, mi campo es así. Esto es así porque la naturaleza lo hizo así. Bueno, entonces él considera que no es posible, o que esa baja receptividad o no es crónica, por lo tanto se adapta a esa situación y no va a estar motivado para cambiar. Bien, vincular esto, y ya voy terminando, vincular esto con mirados del productor, ¿no? ¿Por qué no hace lo que hace? Bueno, puede haber situaciones de ignorancia, falta de conocimiento, o sea, no sé qué es lo que puedo hacer para resolver este problema. Y ahí el productor en general dice, usted que tiene estudio, por favor dígame. No es que no pregunta, ¿eh? Él cuando considera que no sabe, pregunta. O él puede tener muy clarito cuál es el problema y cuál es la solución. El problema es que no tiene los recursos para resolver ese tema, para hacer las inversiones que corresponda o para, digamos, sea contratar los productos o los insumos necesarios. Bueno, entonces tampoco es necesaria la capacitación. Hay que destrabar el problema de las incapacidades económicas o de otro tipo, ¿no? Y una situación de rechazo que no hay que descartar, que es cuando el productor sabe qué es lo que hay que hacer. Puede hacerlo, pero no quiere. Y para eso también hay buenas razones, ¿eh? Ni hablar cuando lo que está en juego es la familia. O sea, en un productor familiar. Porque el empresario, cuanto más grande es, tiene separada la unidad productiva de la unidad doméstica. Su casa incluso está en otro lugar. Y es más, no es embargable, por ejemplo. Si tiene una sociedad anónima, logra uno separar los bienes personales de los bienes de la empresa. Se puede quebrar, pero la casa no se la rematan nunca. Bien, pero cuando está mezclada la unidad doméstica y la producción, no solo es el trabajo mío y de mis hijos, sino además mi casa, donde lo estoy criando, bueno, las razones por las cuales yo rechazo puede tener que ver con el funcionamiento de la familia y nada que ver con la cuestión productiva. Bien, y después las limitaciones pueden ser a nivel de la finca, del establecimiento, del campo, pero también puede ser a nivel de la región, de la situación, o de tipo institucional, por ejemplo. Nosotros tenemos muchos problemas, tuvimos muchos problemas en muchas producciones donde sabíamos qué hay que hacer, el productor entendía, estaba dispuesto, pero después no estaba la red de provisión de insumos suficientemente aceitada para tener los insumos en tiempo y forma. Bueno, eso es como que no solamente los problemas son a nivel de lo que el productor piensa o a nivel del establecimiento, sino también a nivel del sistema económico y de las instituciones, privadas o públicas, que tienen que interactuar con el productor, ¿no? En fruticultura, cuando se difundía la confusión sexual para el control de la carbocaza, un serio problema era la provisión de la feromona en los dispensers, que tenían que ser, en ese momento era todo importado. Entonces, muy extraordinaria la tecnología, pero hasta que no se aceitó el tema de la provisión de insumos, fue una limitación muy, muy gruesa. Y después, cuando esos insumos pasaron a ser más caros que los sistemas de control sanitario tradicional con plaguicidas, también se fue a un retroceso, porque el problema no es solamente de qué es lo mejor en otros planos, sino también el problema de la rentabilidad de la producción. Bien. Hay una cita ahí de Bourdieu, un sociólogo francés, que dice: el espacio social está ocupado, construido por los agentes que ocupan distintas posiciones en ese espacio social. Al compartir esas distintas posiciones, desarrollan prácticas, problemas semejantes, necesidades semejantes y también prácticas y formas de concebir las cosas semejantes. Esa heterogeneidad, llamémosle tipos sociales, clases sociales, estratos sociales, es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, y muy, ya para darle entrada a Juanchi, ¿no? Muy en cuenta para lo que es una de las formas más potentes de
relaciones de enseñanza-aprendizaje o de extensión rural, que es el trabajo con grupos de productores o los llamados grupos operativos. En términos de que armar un grupo de productores puede ser visto como una forma de ahorrar recursos, y yo les hablo a los 10 de una vez, me evito 10 charlas, y además ahorro combustible, o para dar una clase o una muy buena demostración de resultados o demostración de métodos, pero se la doy a 10, 12 y no lo hago individualmente, o puede ser o también está concebido no solo como eso, sino la conformación de un grupo operativo es mucho más que una actividad grupal, que se hace aún con muy buenas metodologías participativas en una instancia. Un grupo es todo un desarrollo complejo, que lleva tiempo, que tiene estabilidad y que es muy potente desde el punto de vista de la interacción entre los productores. Pero llegar a ese punto es todo el proceso de conformación de un grupo operativo de aprendizaje, se dice tradicionalmente, o un grupo de productores. No es una actividad grupal. Y ese es un tema muy complejo, muy complicado, que hay que dedicarle mucho pensamiento en términos de diagnóstico, de entender, de comprender, de escuchar. ¿Por qué? Porque los productores no son como nosotros cuando aprendimos en la facultad. En la facultad aprendimos porque queríamos un título, pero además, sea matemática, química, o fisiología, o anatomía, o lo que sea, las tuvimos que aprender porque si no, no aprobábamos el examen. Y el productor no tiene ningún examen que aprobar, no tiene ningún título que obtener, él solo va a querer aprender si necesita aprender. Entonces, el primer punto es cuáles son las necesidades del productor y cuáles él concibe que son sus necesidades, de aprendizaje o de otro tipo de apoyatura. Por lo tanto, el foco está en ese diagnóstico y en esa caracterización. Hasta acá llego, ¿les parece? Pues si no me extiendo mucho. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis, por la precisión, por la claridad. Qué interesante. Nos resuena además de los temas que veníamos como títulos en los encuentros anteriores. Si les parece a Juan, le damos entonces el lugar. Ahí Samantha, ahí Samantha te agradece, muy bueno, No, clarísimo. Gracias. Hay ahí, Juan, un sonido puede ser como de lluvia en el audio, quizás es algo... Juanchi, tenés que seguir vos. ¿Nos escuchás ahí bien, Juan? Se nota como estás desmuteado y se siente como un ruido del micrófono. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, sí, Juanchi, Juan. dale. Hola, hola. Juanchi, te escuchamos. Ahí te escuchamos, se escucha una llovizna, pero es parte de... Avísanos cuando estés para compartir pantalla. Estaba ahí probando el audio hoy, Juan. A ver si puede... O eventualmente compartimos alguno de nosotros la presentación de Juan.
esa es otra. Sí, Sí, te escuchamos, ¿eh? Sí, hola. ¿Me escuchan ustedes? Sí, te escuchamos, Juan. Estoy teniendo muy... Sí, nosotros... Ahora el... Sí. Sí, te escuchamos. Hola. Hola. Sí, te Sí, escuchamos, Juan. se me cae la conexión. La última parte de Luis la escuché muy entrecortado. Y ahora vos, Natalia, no te estoy escuchando. Ahora te... Hola. Bueno, sí, nosotros te escuchamos perfecto. Hola, hola. Nosotros te escuchamos bien, ¿eh, Hola. Juan? Ahora sí. Bueno, primero pido disculpas, pero indudablemente la conexión no es la adecuada. Bueno, yo bueno, voy a tratar de continuar con... Bueno, voy a hacer lo posible por hacer una continuidad de lo de Luis. Yo los otros días con él bromeaba y decía que ahora voy a... Hola, hola. Yo ahí voy a... Sí, Juan, te escuchamos. Voy a hacer algo muy esquemático. Indudablemente que la idea es, como decía Luis, dejar algunos disparadores. Se ve la presentación, pero no te escuchamos ahora. Estamos viendo la diapositiva, tarea del coordinador del grupo. Las fases... Bueno, ahí voy a intentar mostrar de manera esquemática, como bien decía Luis. ¿Ahora me escuchan? Sí, bueno, perfecto. No, yo digo, voy a ser un poco esquemático. La idea es dejarle, como bien decía Luis. Hola, hola. En realidad, la idea es, no, la primera transparencia, la primera placa es que buscamos en el trabajo. Bueno, la idea es, tomando lo de broma, un pequeño Larousse ilustrado de la extensión, que obviamente es o va a funcionar como disparador o como motivador de los distintos temas que hacen a la extensión. Bueno, continuar enfocándonos un poco en lo que sería el trabajo de grupo, o con grupos en realidad. En ese sentido, nosotros tenemos que partir
de tener una buena definición del problema, algo que Luis también ahí ya lo planteó, ¿no? Cómo caracterizamos esa definición del problema. Ahí se cortó, Juan. Cómo a partir de esa caracterización relacionamos con las soluciones posibles, luego de tener esas soluciones, cómo elegir las mejores soluciones para los determinados casos, los determinados temas, y no, digamos, en todo proceso, la evaluación es muy importante para saber cómo está, para saber cómo está parado uno, digamos, en ese proceso. ¿Ahora me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, ahora sí, perfecto. Bueno, en ese trabajo nosotros nos vamos a plantear, lo podemos ver como un proceso, y es importante entender qué es lo que aparece es la relación con el conocimiento, con la información, lo que tiene que ver con la capacitación, la adquisición de destrezas y habilidades, ¿no? Esto que Luis explicaba, ¿no? Un poco el proceso de enseñanza-aprendizaje. Hay que tenerlo en cuenta, hay que tener claro, digamos, qué metodología vamos a emplear, qué enfoque le vamos a dar. El tema de la demostración también es algo importante, cómo vamos a presentar resultados, procesos la reflexión es permanente, siempre tiene que estar, es todo lo que tiene que ver con las operaciones del pensamiento, ¿no? Esto que nos lleva a poder analizar, reflexionar para entender ese conocimiento que nosotros vamos a necesitar para presentar mejoras, ¿no? o cambios. Bueno, la caracterización, ya Luis habló muy bien de realizar, diagnosticar. Y la conclusión es como un paso, digamos, no una conclusión final, sino siempre son conclusiones parciales, que son las que nos permiten seguir después con el trabajo. En esto que les decía, ¿no? De ser esquemático, la definición del problema. Importante, porque el problema no es único, ¿no? Es como una constelación de problemas que se nos aparecen, ¿no? Y eso es importante, hacer un tipo de inventario para poder priorizar. Siempre esto tiene que ser en una relación de ida y vuelta, ¿no? Como bien lo decía Luis, en esto de la participación, en esto del intercambio. Eso tiene que estar siempre presente, y nosotros como técnicos lo tenemos que estar presente, ¿no? El intercambio de saberes. Uno, para hacer ese intercambio, ya lo dijo el productor, sino lo que podamos hacer nosotros. Una cosa importante es no minimizar nunca el problema del productor, ya que esa desvalorización de lo del productor siempre nos va a crear una barrera, ¿no? Y nos va a crear obstáculos, digamos, para poder llevar adelante el proceso. También tenemos que considerar los sentimientos como un hecho objetivo, ¿no? No debemos minimizar lo que siente el productor. Sí es importante, bueno, que nosotros dimensionemos ciertas cuestiones para que ese sentimiento, digamos, exprese cosas que son importantes a la hora de entender el proceso que estamos encarando.
y definir conjuntamente con el productor lo que sería la buena solución. Ahí hay que ser buena, barata y bonita. Bonita en el sentido de decir, bueno, cómo la solución propuesta o la que encontramos es la mejor, ¿no? En términos, digamos, simples. La búsqueda de soluciones, buscar conjuntamente, también entendiendo esto de que si vamos a realizar un inventario de problemas, también habría un inventario de soluciones. En su correlato tendríamos un inventario de soluciones y siempre estar buscando la mejor, ¿no? Como habíamos visto anteriormente. Reflexionar siempre con el productor, ventajas y desventajas, entender que las proposiciones siempre pueden tener algún inconveniente o traer aparejado algún inconveniente. Si es necesario, si uno ve en el intercambio para la definición de los problemas que es importante el conocimiento técnico, ahí solo sí incorporarlo, sino dejar que sean los mismos productores los que puedan terminar de decidir cuál es esa solución. Y como dice ahí, al final como nota, ¿no? Es únicamente cuando queda claro que habría una situación de ignorancia del productor. Pero siempre teniendo cuidado con el término de ignorancia, ¿no? Para no herir, principalmente no herir susceptibilidad. Bueno, después la elección de las soluciones, siempre es importante conversarlo, intercambiarlo con los productores, determinar conjuntamente el número de posibles soluciones, siempre tratar de poner sobre la mesa la mayor cantidad de soluciones posibles y, como se decía antes, con sus ventajas y desventajas. Después en la evaluación es la que nos permite entender, ¿no? si el productor y es la más adecuada para la situación. Ahí dice, bueno, si vemos que está dudando o es dubitativo, volver a poner sobre la mesa las posibles soluciones y poder, obviamente, poder decidir cuál es la mejor. Y no dejar de volver todas las veces que sean necesarias, ¿no? en esa discusión, porque ahí es un poco, ¿no? el corazón del proceso. Esto de si hay una buena solución, va a haber obviamente motivación para poder seguir trabajando, ¿no? Bien, eso que vendría a considerarse como el trabajo que nosotros vamos a entablar con los productores. Ya bien Luis dijo anteriormente, lo podemos hacer en la técnica grupal. Una técnica grupal que no es únicamente como para ahorrar recursos. La técnica grupal tiene digamos, tiene una importancia desde el punto de vista de la enseñanza-aprendizaje. Ahí están nombrados, hay varios autores, hay muchos más, pero a los que nosotros nos hemos referenciado principalmente es a Santullo, a Pichón Rivière, bueno, un psiquiatra conocido, ¿no? de Argentina, a Bauleo,
Adamson, y después los tenemos a Bergamín, a Gerardo, Ferrer y Barrientos, que son de la Cátedra de Extensión de Córdoba, que han hecho un interesante apunte muy didáctico del tema del trabajo grupal. ¿Qué es lo que buscamos con la técnica grupal? Bueno, la participación en el aprendizaje, reconocerlo a los individuos como sujetos de aprendizaje y no sujetos consumidores, esto que decía Luis, no esa idea transferencista de que hay una persona que sabe y la otra que tiene una mente en blanco y hay que llenarla de información. Todos estos procesos se basan en el cambio de comportamiento del sujeto, principalmente en la interacción que se da entre los sujetos y la comunicación. La comunicación es muy importante, es un proceso que junto con la educación está muy vinculado a los procesos de extensión. Eso algo también Luis lo comentó. En algún momento algunos autores decían que el problema de la extensión era la falta de comunicación, y nosotros decimos, bueno, que en realidad la comunicación es importante, pero no es el todo, digamos. El todo es más esa conceptualización que trabajó Luis de Sánchez de Puerta, ¿no? Que es la relación entre el técnico o el profesional y el productor. Y después, ¿qué es un grupo? Es un conjunto restringido de personas. Fíjense que ahí la técnica grupal, lo que se recomienda, bueno, pero con las técnicas que hay ahora, todo lo que nos permite la informática, no podríamos trabajar con más... No, el problema es que el trabajo grupal es complejo y la complejidad debe ser abordada con un número reducido de personas, ¿no? Para llevar adelante un trabajo grupal. Es un conjunto restringido de personas que, ligadas por constante de tiempo y espacio, por los momentos, y articulados por su mutua representación, se propone una tarea que constituye su finalidad. A través de complejos mecanismos de roles que se asumen y que se adjudican, ¿no? Además, dependiendo de las funciones. Esta es una definición, como dice ahí, de Pichón Riviere. Bueno, para que un grupo de aprendizaje, ¿no? Funcione, ¿qué es lo que se necesita? Bueno, que la tarea, ¿no? Cómo la vamos a llevar adelante, que cada miembro tenga una función o rol intercambiable, evitando la rigidez de los roles. Es importante, ¿no? que circulen distintos roles, distintas funciones, para que las personas, bueno, se sientan partícipes de todo lo que es ese aprendizaje, ¿no? Que se consolide un sentido de pertenencia, eso es muy importante, ¿no? Pasar de ese individualismo a algo más colectivo, que eso tiene el sentido de los grupos operativos, ¿no? En donde todas las personas que participan sientan que aportan y que en el conjunto, o que el conjunto mejora lo individual. Porque ahí está claro, ¿no? Si el productor ve que el grupo no va a resolver, probablemente no va a participar de los grupos, ¿no? Que se propicie una red de comunicación, de interacción permanente. Acá volvemos, la comunicación es importante, no lo es todo, pero es muy importante porque es el ABC, digamos, de cómo intercambiamos y cómo nos relacionamos. Hoy tenemos una tecnología a mano muy interesante
que es, por ejemplo, el grupo de WhatsApp. Como si los productores lo pueden incorporar, mejora mucho, digamos, el tema de la interacción, de la red de comunicación, entre todos los que participan, obviamente. Generar un ambiente de aprendizaje con libertad de expresión, o sea que todos puedan sentirse, digamos, libres a opinar y a decir, que se reconozca al grupo como la fuente de la experiencia y del aprendizaje, o sea que el grupo pueda ser visto, ¿no?, como el espacio en donde hay utilidad, o sea, el espacio útil de intercambio, de intercambio de saberes, como ya lo decíamos, y que a su vez pueda permitir el proceso de aprendizaje, y así lo vamos a ver o lo vamos a notar, ¿no?, cuando hay cambio, como ya también lo planteaba Luis, ¿no?, como hay un cambio de comportamiento. Y cuando se consolida, ¿no?, todo este proceso que venía comentando, en el tiempo, ya podríamos decir en algún momento que empezamos a hablar de grupo operativo. Y ahí vamos a ver ahora un poco de cómo el extensionista, como coordinador del grupo, acá vuelvo a tomar, ¿no?, la palabra que decía Luis. Esto podemos verlo como una hoja de ruta que nos permite entender ese proceso tan complejo que es el trabajo en grupo operativo. Y también podemos ver verlo como tips, ¿no? Esa palabra que se utiliza ahora mucho, como decir, bueno, es bueno si vos vas a trabajar en grupo que tengas en cuenta estas cuestiones que son importantes. El coordinador de grupos, ¿no?, el técnico, el profesional, que puede actuar participación de las personas, que va a imponer las ideas, que es el único que toma las decisiones. Después puede ser visto también con un rol de dominador sutil, ¿no? Ya sería un dominador, pero un poco más democrático, digo, que en realidad instala un tema, una idea, o también funciona como un guía democrático, en donde se promueve la participación, se promueve la circulación del conocimiento, de la información, donde se motiva y donde se problematiza. Digamos, de las características, obviamente que la última es la más adecuada, ¿no?, para un rol de un coordinador de grupo. Después, la función también, principalmente, es conocer sobre el tema que va a tratar el grupo. Uno diría, bueno, a lo mejor en ese momento aparece un tema que el técnico o el profesional no lo maneja, que por ahí uno no lo conoce, pero no dejar de buscar después uno, ¿no?, conocer y capacitarse sobre un determinado tema para volver y traer, digamos, ¿no?, ese conocimiento que hace falta. Es fundamental observar y escuchar atentamente lo que pasa en el desarrollo de la discusión de grupo. Hay que permitir que los integrantes siempre se expresen sobre el tema. Es importante siempre dar la palabra, no dejar que alguien, algún productor, bueno, tome digamos, la preeminencia en la participación, y hay que intervenir solo cuando se requiere, cuando se observa que el líder, porque siempre eso también aparece, siempre hay un líder en el grupo, siempre va a aparecer una persona que capta o se transforma en el centro, ¿no?, del grupo.
Y bueno, y reconocer, es muy importante reconocer los roles asumidos por los integrantes del grupo. En ese sentido, vamos a caracterizar a esos integrantes como pueden ser personas positivas, como personas negativas. Ahí aparece también, ¿no?, la característica del líder. Bueno, un positivo es aquel que estimula, que informa, que tiene autoridad, que es un evaluador crítico, que bueno, que por ahí siempre tiene humor, ¿no? Es el típico rol del líder. Después tenés el negativo, que siempre, bueno, es el obstruccionista, es el mala onda, ¿no? El buscador es el agresor, el indiferente en ciertos temas, el dominador, y el líder, ¿no? Siempre es bueno identificarlos. Para una cuestión importante es siempre usar la característica del líder en beneficio del grupo, no en beneficio del individualismo, sino en un beneficio más bien colectivo. Uno entiende que el líder siempre va a ser un aliado para el proceso, ¿no? Que va a controlar las relaciones internas, que por ahí premia y castiga en el mejor sentido de la palabra, que se va a transformar en mediador, que va a ser un ejemplo, ¿no?, para las cuestiones que tienen que ver con lo que se debate o se discute en un grupo. Y también es cierto que una cuestión negativa es que el líder también puede ser un chivo expiatorio, no transformarse en un chivo expiatorio, o sea, cargar con todas las culpas. Por eso es importante identificar el liderazgo. El profesional, coordinador, no tiene que competir en ese rol. Acá es importante acordar una estrategia, esto que decía, ¿no?, de tenerlo como aliado y de tener la posibilidad de trabajar con él, cómo va a darse, digamos, el trabajo en el la interrelación, propiciar el aprendizaje, todo eso son roles que hay que entenderlos y verlos en los grupos. Después, grupos operativos, algo que ya dijimos, ¿no? Como un grupo que pasa por distintas etapas, entendido como un trabajo complejo, puede transformarse en un grupo operativo. Hay ejemplos de grupos operativos, bueno, ahí nombramos a los CREA, ¿no?, que son los grupos de los consorcios regionales de experimentación agraria, que tienen su origen, bueno, en la provincia de Buenos Aires, y después, bueno, se han expandido a todo el país. También en el sector tambero, digamos, una cooperativa como Sancor en su momento, que ahora, bueno, está en retroceso, digamos, como cooperativa, pero había armado unos grupos también operativos para trabajar todo lo que era la producción lechera, ¿no?, en los tambos. Hay mucha experiencia en ellos, una experiencia acumulada que se puede también recurrir, digamos, como fuente de información para ver cómo se trabajan en esos grupos. ¿Qué son los grupos operativos? Bueno, grupos de personas que se consolidan alrededor de una tarea. Esto es importante porque para Pichon Rivière, digamos, el grupo es la tarea. Digamos, el grupo no es la suma de personas, sino es lo que realmente ese conjunto de personas, ese grupo, se propone trabajar.
y mientras la tarea, lo que uno se propone o que el grupo propone trabajar, entra en un proceso dinámico y en un proceso en donde se ve que hay resultados y hay utilidad, nosotros podemos decir que los grupos operativos se van afianzando, ¿no? Después, esos grupos atraviesan siguientes fases. Una es la de indiscriminación, otra es la del conflicto, otra es la de la discriminación y por último la de síntesis. En la fase de indiscriminación, los integrantes, bueno, toman roles difusos, el objetivo está difuso, serían los primeros momentos del encuentro, ¿no? Hay una participación con el que pasa, que es lo que me dicen, tomo, digamos, aquellas cosas, pero la analizo de acuerdo a mi situación. Hay una escasa intervención, se viene más a escuchar que a opinar, y obviamente que todos esos roles, o eso es lo que se ve, tiene que ver con causas, ¿no? Que tienen que ver con el miedo al cambio, la pérdida de la individualidad, buscar aquel que piensa igual que uno, hay una falta de confianza entre las personas. Digamos, todo eso es lo que aparece en una fase de indiscriminación, ¿no? Y la función del coordinador es replantear la tarea, controlar que la temática, digamos, pueda ser debatida, no pueda ser discutida, y ahí tratar de utilizar las metodologías y las dinámicas correctas. Acá retomo algo que dijo Luis, ¿no? Hay varios escritos, hay unos muy interesantes que son las técnicas populares de dinámicas de reuniones, en donde se pueden obtener mucha y buena metodología para trabajar determinados temas. Acá uno podría resumir en la fase de indiscriminación que entre los integrantes prima yo no soy vos, o sea, prima el individualismo. Y en el grupo con el coordinador no sos como nosotros, o sea, el coordinador o el profesional es visto afuera, digamos, ¿no? Después, en donde, bueno, aparecen más las desavenencias o ¿qué sería? Lo que desune y lo que separa que lo que realmente los aglutina. Y esta es una fase importante de poder entenderla para que no se termine rompiendo el grupo, ¿no? Después de esa fase, que es una fase conflictiva, ¿no? Muy importante tener en cuenta, aparece la fase de discriminación, que es la fase de aceptación. Acá ya como que se le empieza a encontrar la vuelta al grupo, se le empieza a encontrar, digamos, para qué realmente sirve el grupo, se le da sentido, ¿no? al grupo, se rompen algunas resistencias, con mejor los roles, ¿no? Del integrante y del coordinador. Ahí ya aparece que el vínculo entre los integrantes ya empieza a ser yo soy vos, o sea, empiezan a aparecer las cosas que nos unen, las cosas que no tenemos en común, ¿no? Y entre el grupo y el coordinador aparece mira vos, ya sos uno de nosotros, ya podés intercambiar con nosotros, uno diría de tú a tú, ¿no?
ya esa relación obviamente entre el coordinador y el grupo es mucho más empática, uno podría decir. Y en la fase de síntesis, los integrantes ya empiezan a tener un funcionamiento mucho más dinámico, más aceitado. Acá ya se empieza a producir más, ya se empieza a intercambiar mejor, ¿no? A partir del orden y la creatividad. Lo latente es asumido por el grupo, o sea, lo latente entendido como eso que por ahí estaba fuera del grupo, ¿no? Como esas cosas que pasaban, pero pasaban por fuera. Bueno, ahora se incorporan y permiten, digamos, darnos elementos para que se funcione mejor en el grupo operativo. Aumenta la autonomía del grupo, ya no es que uno tiene que estar pendiente de todo, sino que ya los temas a abordar ya pueden ser inclusive digeridos distintos y trasladados a la unidad productiva y ya mejorar la unidad productiva del productor, obviamente, ¿no? Y acá los vínculos ya pasan al grado de yo soy como vos, o sea que ya somos bastante parecidos, digamos, y lo que yo puedo hacer también lo podés hacer vos. Y entre el grupo y el coordinador, él ya estás con nosotros, ¿no? Si uno lo referenciara a una lógica de extensiones, es cuando uno trabaja con los productores con la lógica del hacer con. O sea, siempre vamos a trabajar en un ámbito participativo de intercambio, en donde la toma de decisiones sea en conjunto. Digo, esos son elementos muy importantes a tener en cuenta, ¿no? Para lo del grupo operativo. Y como resumen, bueno, todo esto es la tarea del coordinador del grupo, ¿no? Los famosos tips, como que acá están un poco resumidos, digamos. Siempre trabajar sobre la tarea, el para qué del grupo, ¿no? Para qué se formó. Siempre es importante, obviamente, dominar la temática, el qué, o sea, el qué vamos a hacer, el por qué vamos a hacer lo que vamos a hacer, ¿no? Entre el problema y la solución, y sobre todo el método, el cómo vamos a llevar adelante la propuesta de mejora de lo que es el tema, ¿no? que aborda, o la tarea que aborda el grupo. Es importante que la gente no se crea que es el que sí o sí va a producir el cambio. En realidad nosotros tenemos que tomar la idea de ayudar al cambio, porque el cambio siempre lo va a producir el productor, que es el que va a tomar o no, digamos, las propuestas de mejora. Se debe considerar que el conocimiento se adquiere, esto, ¿no? del proceso de enseñanza-aprendizaje, no es solamente transmitir, digamos, la información, sino que es adquirir el conocimiento, y que eso es más que la información. O sea, el conocimiento siempre es más que la información. Y el coordinador debe mantenerse al margen del liderazgo. Esto que decíamos, ¿no? Siempre articular y relacionarse con el líder y no competir. Detectar y operar conjuntamente con el líder y los líderes. Qué bueno, Juan. Y la presentación. La coordinación debe ser democrática. Sí, pensé que se me había cortado, pero ya está. Ya con esto, para resumir, digamos, como bien decía Luis, digamos, es un tema que requiere un abordaje mayor. Espero haber sido claro, digamos,
que se haya entendido cuáles son los elementos básicos, ¿no?, del tema del grupo, y después los invito, digamos, como decía Luis, a revisar bibliografía, fuentes bibliográficas que nos van a dar muchos más temas, ¿no? Ahora dejo de compartir para que podamos debatir. Sí, nos quedan 10 minutos, digamos, pensando en por ahí los tiempos técnicos, que eso nos quitó unos minutos. Ahora vamos a escuchar a distintos referentes. La verdad que la precisión, el realismo de la presentación de Luis, el detalle específico de cada una de las tareas y todas las variables a tener en cuenta en la complejidad de coordinar un grupo, y hay, digamos, una certeza que es aprendizaje, que es mejora, que tiene que haber claridad. Así que prácticamente han hecho un zoom como en detalle varios de los temas que en las distintas sesiones hemos nombrado como título. Así que un agradecimiento por la precisión. Si les parece, vamos a escuchar a reflexiones, aportes, dudas, algo que les resuena, algo que no están de acuerdo, algo que ya vienen aplicando a los referentes. Hay algunos que se sumaron después. Por suerte te escuchamos bien en el 80% de la presentación, Juan, porque al principio parecía desesperante, así que, pero todo bien. Les damos la palabra a quien se anime, aprovechando que solo nos queda 1 minuto para cada uno, y en esto de que lo decíamos en las clases anteriores. Atención, el rol que usamos, la palabra, es facilitador, que es facilitar un proceso, que es diferente al técnico, digamos, que baja. Ya en la forma de nombrar es justamente en sintonía con lo que estamos profundizando hoy con ustedes. Así que, digamos, es otro, digamos, la postura y la forma de acercarse. Así que les damos la palabra o a Ale, o Catalina, o Nico, o Walter, quien prefiera compartir alguna reflexión. Ya puedes dejar de compartir, ahí te liberamos, Juan. O Maico inclusive, o Felipe. Bueno, voy yo primero, mientras van animándose el resto. No, primero agradecer a Juan y a Luis, la verdad que muy claro. La verdad es que detallaron bien y a detalle, valga la redundancia, la metodología de lo que es un extensionista, de lo que muchas veces nos tocó, los que no tuvimos estas charlas así, de ir descubriendo esto, y con prueba y error nos fuimos dando cuenta de lo que es extensión. Y creo que está bueno porque, porque dieron, a mi parecer, como resumen de las dos charlas, una metodología de cómo abordar al productor familiar, al pequeño productor, que en este caso en el proyecto GIRSAR es como foco objetivo, ¿no? Así que agradecerles nuevamente. Doy lugar al resto. Esta distinción que hacía Luis, atención con, más allá de todos los esfuerzos que hagan como facilitadores, entendiendo ya, digamos, el enfoque, que es con, ¿no? Atención que si no, la percepción, y estamos hablando de algo que es muy sutil, si no se percibe, digamos, el mismo problema, los esfuerzos pueden ser en vano, ¿no? Atención con esto. Atención también con la palabra proceso, que de alguna manera es una palabra clave también que venimos como constante trayendo a esta formación. Ahí no sé si te habías desmuteado, Ale o Nico. También Nico tiene experiencia, digamos, en estar acompañando grupos, en estar con productores. ¿Cómo ven, digamos, este enfoque? ¿Cómo ven estas herramientas que traen Luis y Juan tan generosamente? Bueno, a mí me pareció bastante buena la charla. Yo
he andado con los chicos de acá que ya Sumamente. están manejando grupos y encuentro por ahí algunas barreras, cómo afrontar ahí a los productores, y lo que decía Luis me pareció re importante ahí ver la necesidad puntual del productor. Así que muy buena la charla de los dos. Ale, habías hablado en un momento solapado con Nico, ¿querías decir algo? Señal, comentarles básicamente, no, sumamente útil, la verdad que es muy buena las dos charlas, me abren mucho más todavía la cabeza para ir e interactuar con todos los productores, ¿no? Me hacía ruido por ahí como a diferentes establecimientos y a charla con cada productor, con una encuesta, por ahí sin la primera parte, yo diría sería qué necesitas, en qué te puedo ayudar, y después toda la información que yo necesito, ¿no? Como para que ellos se sientan con esa, no sé cómo explicarlo, pero ir a solucionarles sus problemas y ir a vincularse puntualmente con lo que ellos necesitan, más que, viste, que uno entra hablándole de sanidad, hablándole de plan ganadero, hablándole de propuestas, hablándole de muchas cosas, sin antes, creo que va a ser una nueva forma de involucrarme con ellos, es ir a ver qué necesitan, en qué te puedo ayudar frente a eso, y después ir encarando lo del plan ganadero y demás, ¿sí? Pero ir con ese punto más puntual. Pero la verdad que las dos charlas fueron fantásticas, me dan muchas herramientas para la vinculación sobre todo, ¿no? Así que muy agradecido a Luis y a Juan. Muchas gracias. Gracias, Nico, gracias, Ale. Ahí tenemos casos de veterinarios que se incorporan también con otra experiencia a este proceso. Cata, que te habías desmuteado. Hola, ¿qué tal? Bueno, agradecerles por la charla, a mí también me dejó un montón de ideas y bueno, para seguir pensando. Yo no trabajo, no tengo un grupo específico, mi tarea va a ser más transversal a distintos territorios, y desde muchas ignorancias, y estoy aprendiendo, me preguntaba mientras hablaban de la heterogeneidad de los grupos, distintas dimensiones que deben generar algunos conflictos o potencias, como las diferencias de edades entre los productores, de las extensiones de tierra o de la cantidad de animales que tienen, ¿no? Digo, distintas características, y pensaba en la cuestión de las mujeres productoras y las mujeres veterinarias. Digo, si encuentran, porque es un ámbito, digamos, mayoritariamente masculino, si encuentran ciertas resistencias o conflictos a partir de, por ejemplo, la expectativa de que venga un veterinario varón y sea una mujer, o en los grupos, los roles de las productoras, si tienen como un lugar de más o menos escucha. Bueno, son preguntas que me venía haciendo y si se trabaja eso en extensión rural. Gracias, Cata. Ahí como Ahí lo no- ven Luis y Juan. Ujú. Sí, No, sí, hay- ¿opinamos sobre esto último? Si querés compartir ahora, o Samantha, vos querías hacer una reflexión. Sí, por ahí No, antes del sí, cierre que lo hagan, Luis. Sí, Samantha. no, había puesto por el chat de que esto, bueno, da para replantear muchas cosas, como uno encara los grupos, y lo que sea que creo que Cata recién hablaba, ¿no? Por lo menos yo como siendo veterinaria mujer, sí hay diferencias, y es eh, todavía se marca eso, ¿no? No sé qué tan eh, capaz que el veterinario varón no lo llega a vivir, pero yo como veterinaria mujer en la parte rural, eh, hay bastante diferencia.
Gracias, Samantha. Es un tema justamente para poner sobre la mesa, ¿no? También en el realismo de lo que sí se puede hacer, lo que no va a funcionar, no vayamos como... Hay también un tema de género ahí, ¿qué pasa con ser mujer en determinados roles? Qué interesante. Si no hay algún otro aporte o consulta o reflexión, por ahí les dejamos el cierre a Luis y a Juan en base un poco a estos aportes que hicieron ahora y reflexiones últimas. Ahí yo, diría una cosa en dos, no sé si son dos extremos, pero digamos, jugando a dos cosas que pueden parecer contrapuestas. Por un lado, el hecho de nosotros, es importante hacer el ejercicio de ponerse en el lugar del otro, ¿no? La empatía se le dice. Pero eso es muy importante, porque no es fácil hacerlo y hay que tener disposición. Eso no quiere decir ser como el otro, porque nosotros somos profesionales, muchos de nosotros venimos del ámbito urbano y no somos campesinos ni productores agropecuarios. Algunos sí, gente que tiene campo y que es profesional. Pero entonces, a veces uno, en particular cuando uno es más joven, y en particular cuando trabaja con organizaciones campesinas, hasta casi quiere hacerse campesino, por un espíritu de compenetrarse con la situación. Y eso no es así, somos diferentes, lo que tenemos que compartir y potenciar esa diferencia, ¿no? De que venimos de lugares distintos. Pero sí desarrollar la capacidad de ponerse en el lugar del otro y preguntarse, si yo estuviera en el lugar de él, ¿haría lo mismo? ¿O haría una cosa distinta? Porque muchas veces uno empieza a decir cosas y cuando se le pasa por la cabeza, si yo estuviera en el lugar de él, diría, no, yo haría lo que está haciendo él, no lo que me dice el técnico. Pero bueno, yo estoy trabajando de técnico, tengo que decir esto. O sea, no viene mal el ejercicio de decir eso, y a su vez para poder percibir, o sea, incluso en términos económicos, como cuando uno dice, bueno, si yo estuviera en él, ¿cómo sería mi plata? ¿Cuánta plata tendría por mes? ¿Cuándo tendría plata? ¿Cuándo no tendría plata? ¿Qué hago cuando no tiene plata? A ver, ¿cómo es este productor? ¿Cómo sería la vida de él cotidiana, mes a mes o semana a semana? Hacer ese esfuerzo porque eso ayuda a comprender muchas de las cosas que no se ven a simple vista, por un lado. Por otro lado, los productores son personas tan malas o tan buenas como nosotros. Entonces tampoco idealicemos. Tienen egoísmos, intereses, algunos son malarreados, otros son una porquería de personas, qué sé yo, eso... por lo tanto, también, ahora digo al revés, también tenemos que tomar distancia, porque a veces idealizamos al productor, lo queremos ayudar y bueno, cada uno tiene sus intereses, sus egoísmos, su persona, entonces también tomemos distancia en ese sentido. En términos de estas dos cuestiones, la heterogeneidad, yo haría una apreciación general. Es complicado para mí, opinión mía, ojo, no digo que deba ser así. Para mí, lo mejor es tratar de hacer grupos homogéneos, en términos sociales. Si nosotros ponemos un productor de 500 vacas con un productor de 20 vacas, yo honestamente diría eso no va a andar, no se van a entender. Tienen intereses distintos, necesidades distintas. Habría que conocer el lugar, estratificar, y decir, bueno, más o menos los grupos relativamente homogéneos son de estas características. Entonces, si es un grupo de empresarios, yo haría un grupo de empresarios. Si es empresarios grande, haría un grupo de empresarios grandes. Si es empresarios mediano, mediano. Hasta incluso por producto, uno le parece más de sentido común. Bueno, si son ovejeros, chiveros, no lo voy a juntar con lo que producen bovinos, porque tienen poco que compartir. Pero después, socialmente, sí es importante. ¿Por qué? Y porque en el paraje todos nos saludamos, pero las diferencias sociales existen. Entonces uno tiende a compartir mejor cuando se siente más parejo, más parecido a los otros, ¿no? Entonces, en eso yo haría, la política para mí debería ser tratar de hacer grupos relativamente homogéneos en lo socioeconómico. No siempre se logra y no siempre la homogeneidad es como uno la imagina teóricamente, ¿no? Por eso, digo, son consideraciones generales. Y después, en esto de tomar cierta distancia, los productores, a ver, a los profesionales jóvenes,
al principio capaz hasta los maltratan, porque son jóvenes, y porque consideran que no les pueden enseñar, y porque son profesionales y no tienen práctica, no tienen experiencia. Hay cosas jodidas de ese tipo, que uno como joven se la tiene que bancar, y en determinado momento elaborar alguna estrategia para pararle la chata. En general, perdón el vocabulario, ¿no? Digamos, en general, mostrar que uno es dominio de conocimientos que él no tiene. Como diciéndole, mira, está bien, seré joven, pero ¿vos sabés hacer tacto rectal? No, bueno, yo sí. ¿Y qué querés? Y porque soy veterinario, y vos no sos veterinario, vos sos productor. O sea, y después ser respetuoso de todo lo que sabes. Mira, yo no trabajé, nunca tuve hacienda. Bueno, está bien, estoy dispuesto a escuchar todo lo que vos. Ahora, esto que aprendí en la facultad, yo lo sé hacer y vos no. Y eso a veces hay que marcarlo un poquito. Ya, hay que saberlo. Porque si uno después no sabe nada de nada, efectivamente, el tipo te dice, ¿en qué me vas a ayudar? Porque la primera idea es, él exige conocimientos nuevos, él exige que le salves la vida, o exige, vos como sos veterinario ingeniero me tenés que arreglar todos mis problemas. Y vos, uno en determinado momento te dice, mirá, no, los problemas tuyos los va a arreglar vos. Ni yo ni el Estado, porque el otro tema es cuando uno viene del Estado, viene la demanda. Vos a veces no sabés si están en la reunión para tratar de manotear alguna ayuda o algún crédito que por el objetivo. Entonces eso también hay que saber que existe, ir manejándolo, poner límites. Y en el caso de las mujeres también hay que tener mucho coraje para parar la chata, porque si a los jóvenes se los maltrata, a las mujeres a veces se hacen cosas que son de muy mala educación, para decirlo uno. Y ahí uno diría, como programa, uno podría pensar cuáles son las estrategias para abordar la cuestión de género, ¿no? Pero después la técnica que está es como decirte, bueno, mira, ¿tenés una carga mayor? Sí. Y tenés que tener las fortalezas para enfrentarlo. Y poner en claro algunas cosas, porque bueno, porque eso también, si existe entre nosotros, bueno, en grupos que son a su vez más todavía patriarcales o más machistas, bueno, ese es un tema complejo, pero que hay que abordarlo. Yo he visto experiencias muy interesantes de cómo se logra resolver esas contradicciones en este juego de hacerse valorar uno, poner límites y a su vez uno escuchar, ¿no? Ahora, después hay gente que es mala, ¿eh? Por más que sea pequeño productor, grande, mediano, chico, campesino, y el que es una mala persona es una mala persona. No, eso es así. En general, la mayoría de la gente es normal, sería, ¿no? Todos más o menos somos gente, pero después hay algunas personas que son una porquería, y bueno, con eso no se va a poder trabajar. ¿Qué va a hacer? Qué interesante, bueno, de no divinizar, no demonizar, es parte también del propio equilibrio y poner sobre la mesa las debilidades que a veces desde algunos paradigmas pueden tener algunas categorías. La juventud, ser mujer, digamos, ser intelectual, ¿no? Pero, digamos, barajar estas variables que nos atraviesan con plena conciencia. Perdóname una cosa, Natalia, porque me acordé. Nosotros hace muchos años que trabajamos en distintas comunidades mapuches. Yo me acuerdo, le estoy hablando hace como 20 años. Fuimos a la casa de un miembro de la comunidad, un veterano, un hombre grande, con muchas necesidades básicas, insatisfechas, todo lo que a uno lo conmueve. Ahora el tipo nos sentamos y tenía la esposa al lado y la trataba de una forma tan mal, pero tan mal, tan desagradable, trae el mate, trae acá, esto que lo otro, que vos qué hacés, que nosotros al lonco de la comunidad le dijimos, mirá, no vamos más a esa casa. Disculpame, no vamos más. Porque no puede ser, qué sé yo, esas cosas no te las banco. Y es más, el lonco nos dijo, sí, es un viejo de porquería, pero bueno. Pero digo, no es que, digamos, porque uno en general tiene una actitud de servicio, en particular hacia los sectores más vulnerables. Servicio y también establecer los límites de las relaciones, ¿no?
Claro, parte también del encuadre, que se utiliza mucho, sobre todo en Exacto. psicología social, que eso Juan psicología social y en psicología, este es el encuadre, este es mi rol, esto sí puedo hacer, esto no, y esta de alguna manera son las pautas, que tiene que ver con esas dinámicas y roles también que nombraba Juan en el grupo, sin divinizar, sin demonizar, también para que de alguna manera la vida de los proyectos sea una vida que nos traiga también satisfacciones, ¿no? No tener expectativas equivocadas, decía Vero ayer, atención cuando hay expectativas sobre mi rol o sobre el Estado y después no se cumplen y ese malestar se vuelca al grupo, desde diferentes roles, atención con las expectativas. Así que eso requiere de un posicionamiento fuerte. Por mi parte, digamos, un agradecimiento porque Luis y Juan hoy han contribuido a ese posicionamiento fuerte que tenemos que tener cuando nos vamos acercando a distintos productores, a distintas productoras, establecimientos. Nombró también algo que ya decía Fer Arrieta ayer, que ya decían en su momento también Vivi, atención con ir con el líder, hacer una estrategia en conjunto, ir con alguien que ya conozca, digamos, el lugar. Son formas también y estrategias de hacer, digamos, facilitar el proceso. Así que muchas gracias, estamos en tiempo. Aquí Juan ha compartido bibliografía para este fin de semana extra large que viene ahora, viernes y lunes festivo, así que tienen para leer, digamos, ese era el plan.